Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy, lastimosamente, lo que vamos a tocar sin duda puede herir la susceptibilidad porque mucho explora dos sentimientos. Por un lado, el trabajo sacrificado de un padre que logra, pese a sus limitaciones económicas, todo para que su hijo pueda progresar, encontrando en el fútbol ese futuro, no solo para su hijo, sino que en él ven proyectada también el crecimiento de su familia, proyectado el crecimiento. Y por el otro lado, lo inhumano, lo terrible de los efectos dañinos y colaterales que pueda generar el delito. Una sociedad descompuesta desde hace años, que tiene unas medidas de seguridad, pero sin duda son fusibles que se queman y muy pronto. Medidas de seguridad que solo alcanzan por temporada, pero que definitivamente no solucionan las cuestiones de fondo. Hoy la historia va a tener a un papá como víctima. Un papá que, como les dije, veía por todos los sitios posibles sacarle a su hijo adelante. Esta es una historia que sin duda va a conmover y bastante. Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Vamos al capítulo 1 de Una cuestión de sangre. Así se llama nuestra historia de hoy. En el capítulo 1 se desenvuelve la crónica en sí de lo que había sucedido. Ya desde un inicio les contamos el desenlace que tuvo esta historia y luego vamos a ir desmembrando esto hasta darle todos los detalles y si tuvo realmente la respuesta que buscaba esta familia en la justicia. Capítulo 1. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó? El amanecer del 27 de febrero del año 2019 quedó marcado en el corazón de una familia que lo apostó todo al sacrificio y a la esperanza. Para Juan de la Cruz Ríos Benítez, acompañar a su hijo era más que un acto cotidiano, era la manifestación tangible de un sueño compartido. A los 14 años, el pequeño futbolista tenía la oportunidad de dar el salto a las inferiores del Deportivo Capiatá, un logro que Juan veía como el inicio de un camino lleno de oportunidades dentro del deporte que le apasionaba jugar. La disciplina era la piedra angular de ese sueño de pasar a integrar la formativa del club. Cada día, padre e hijo madrugaban para alcanzar el primer colectivo que los llevaría desde su hogar en Villa Las Mercedes hasta el pueblo de Capiatá. Aquel miércoles no fue diferente. A las 4:30 de la madrugada salieron juntos, cargados con la ilusión de una jornada más de esfuerzo y compromiso. Debían llegar a la parada de la línea 18. Sin embargo, apenas habían avanzado unos 70 metros, cuando el destino cambió abruptamente su curso. Una motocicleta los sobrepasó, y en un movimiento que parecía rutinario, giró sobre sus pasos. Uno de los ocupantes descendió y se acercó al adolescente. Con una exigencia fría y amenazante, le ordenó que entregara todo lo que tenía. El niño sostenía su celular y bajo el brazo el calzado que representaba el esfuerzo de su padre y el símbolo de sus aspiraciones, su botín. Juan, protector hasta el último resquicio de su ser, no lo pensó dos veces. No iba a permitir que los sueños de su hijo se marcharan con la violencia de la calle. Enfrentó a los delincuentes con el ímpetu que solo el amor puede dar, pero ellos respondieron con una crueldad que no conocía de límites. El estruendo de un disparo seco rompió la quietud de esa madrugada. En medio de la desolada calle, Juan cayó al suelo, mientras su hijo, paralizado entre el miedo y la impotencia, veía cómo la vida de su padre se escapaba en solo un instante. Nombre: Juan de la Cruz Ríos Benítez. Edad: 51 años. De nacionalidad paraguaya. Domiciliado en barrio Las Mercedes en Capiatá. De profesión empleado. Los agresores huyeron, dejando tras sí un vacío imposible de llenar.
Larga agonía, capítulo 2 de Una cuestión de sangre. Aquí Juan de la Cruz Ríos Benítez, este hombre de 51 años, herido gravemente después de ser interceptado por estos delincuentes intentando defender lo que con tanto sacrificio había obtenido, es llevado a un hospital. ¿Qué desenlace tuvo esto? Bueno, el nombre prácticamente lo revela todo. Y esa larga agonía también comprometía los sentimientos de toda la familia que intentaba ver esperanza en una situación que muchos, al menos los médicos, ya veían como irreversible. Larga agonía. El silencio de la madrugada se disipó entre los gritos desesperados del hijo de Juan de la Cruz. Su pedido de auxilio estremeció el aire y la familia no perdió tiempo. En medio del caos, lo subieron a un vehículo particular y lo llevaron primero al Hospital Distrital de Ñemby. Allí los médicos hicieron todo lo posible para estabilizarlo, antes de derivarlo al Hospital de Traumas de Asunción. En el hospital capitalino, las esperanzas se aferraron a cada segundo. Juan, fiel a su espíritu luchador, intentó sobreponerse al impacto del disparo. Durante casi 14 horas, la familia mantuvo la fe, pero la herida fue demasiado devastadora. A las 17:50 de ese mismo día, los médicos confirmaron la noticia que ningún ser querido quiere escuchar. Juan de la Cruz falleció. Su partida dejó un vacío irreparable en su familia, especialmente en sus 5 hijos. Enfrentaron el dolor de perder a un padre que siempre puso su bienestar y sus sueños por delante de todo. En Heridas que Habla vamos a explorar un poco lo que los medios de comunicación lograron captar con base en los actos jurídicos que comprometieron en aquel momento la examinación del cuerpo de Juan de la Cruz Ríos Benítez. Tenían que realizar la autopsia y de ahí levantar los primeros datos y también evidencias que serviría a la policía ya técnica para evaluar con posterioridad, en el caso de que puedan dar con los autores, si se trataba o no de aquellos que habían cometido el crimen. Simplifico la historia. Extraer plomo si lo hubiere y comparar luego en balística si es que llegan a dar con el arma homicida. En la autopsia, lo siguiente. Un impacto en el rostro acabó con la vida de Juan de la Cruz Ríos Benítez. El proyectil ingresó por la región frontal, quedando alojado en la parte posterior del cráneo, ocasionando así, a su paso, graves daños en la masa encefálica que provocó luego la muerte. Por eso hablaba, en lo que hace a la cuestión médica, de una situación irreversible. El daño que había generado dentro del cráneo era bastante, era muy amplio el alcance que había tenido el paso y la destrucción de ese proyectil, principalmente en el cerebro. Con esto, la policía realmente tenía la misión, porque lo mediático pegaba fuerte. La exclamación de justicia, la sensación que generaba de inseguridad, el temor en los ciudadanos en la zona de Capiatá era amplia. Se hacían ecos por todos lados de que la situación era grave, teniendo en cuenta cómo se desarrolló todo esto. En ese febrero del año 2019, este hombre, acompañando a su hijo, que practicaba el fútbol y estaba a punto de dar ese paso bastante importante para integrar el plantel de las formativas de manera estable, ya que venía practicando, pasando filtros y filtros. Ese día era sin duda el día principal para él y su hijo, más el hijo que él. Y por eso es que ese valor, por lo que implicaba todos los elementos que tenía para poder hacer ese progreso en la historia, es que defendió eso material, se interpuso, pero alcanzó la muerte y no así liberar de toda esa situación a su hijo, en medio de un asalto. A la vuelta de esta primera pausa que vamos a hacer en Escena del Crimen, vamos a evaluar si realmente la policía estaba al alcance de dar respuesta a ese clamor. ¿Iban a dar o no con los autores de este crimen? Primera pausa y ya volvemos con Una cuestión de sangre.
Retomamos la historia, una cuestión de sangre. Hasta aquí tenemos lo que ocurrió ese 27 de febrero del año 2019. Juan de la Cruz Ríos, un papá de 51 años que tenía su futuro, o el futuro de la familia, mejor dicho, que no se malentienda, en su hijo que estaba a punto de pasar a las formativas, a integrar el plantel del Deportivo Capiatá en aquel entonces. Su hijo pasó por varios filtros, procuraba integrar y que sea seleccionado y por fin se iba a dar eso. Y ese día en que lo llevó, ese 27, era un día fundamental para eso. Salieron temprano, tomaron sus cosas, principalmente el botín, el calzado de fútbol. Y camino a eso eran interceptados o fueron interceptados por delincuentes que estaban en motocicleta en una zona límite entre las ciudades de Ñemby y Capiatá. Una zona que se volvió una especie de tierra de nadie. Por las autoridades ni siquiera era, si bien registró ese caso de sangre brutal, en las estadísticas del momento no era, digamos, una zona roja, pero sucede que las autoridades, en cuanto a obras viales, en cuanto a compromiso con la ciudadanía, sí hacían que esa zona sea prácticamente liberada de responsabilidades administrativas. Porque era tan oscura la zona que se volvía propicia para cometer un asalto, para la emboscada, para que no salte después aquello que durante la luz del día, el pleno del día, igual ocurren atracos. La cuestión estaba en que si no ves, o si ves muy poco, la emboscada es más efectiva. Y eso ocurrió con este papá y su hijo, que quizás en un instinto de defensa hubiese tomado otra decisión si es que la cosa era diferente a una zona olvidada por las autoridades en aquel momento. Se disputaban quién era responsable de colocar la iluminación en ese lugar. Por eso este capítulo se llama Presos de la Oscuridad. Presas de la oscuridad. La tragedia que apartó la vida de Juan de la Cruz Ríos Benítez no solo dejó un vacío en su familia, sino también encendió la indignación de sus vecinos en el barrio Las Mercedes de Capiatá. En la tarde del miércoles posterior a su fallecimiento, con carteles en mano y el dolor reflejado en sus rostros, los habitantes salieron a las calles exigiendo justicia y clamando por mayor seguridad en una zona que, según ellos, era olvidada por las autoridades. Los vecinos denunciaron que desde hacía semanas el barrio ha sido víctima de constantes asaltos, incluso con casos de abuso sexual y ataques armados, por la falta de patrullas policiales en las horas más críticas. Las calles del barrio Las Mercedes, oscuras por la falta de iluminación, se convirtieron en un terreno fértil para la delincuencia, alimentada por un conflicto jurisdiccional entre las ciudades de Capiatá y Ñemby. Esta disputa dejó a los vecinos en el limbo, desprotegidos y a merced de los delincuentes. Hay mujeres que a la mañana les saca el celular, les aprieta, y esa es la constante inseguridad que tenemos acá en la zona. Y directamente pertenece a Capiatá, no es Ñemby. Pues la gente le llama la lomita, ¿verdad? Pues ya no le pertenece más a la lomita, ya es Capiatá, compañía 16. La policía hace patrullas, andan por aquí. Poco. Dice que hay como 5 policías nomás en la comisaría Kennedy. Y le pertenece Kennedy de trayecto Thompson hasta cerca de la escuela San Juan Bautista, lo acá. Es larguísimo y poca policía tenemos en el lugar. Acá hay mucha inseguridad, no hay a la noche una oscuridad total. Esta calle, ustedes pueden mostrar hacia allá, esta calle es una oscuridad total desde allá. Acá no hay, las 8 de la noche no hay colectivo. Necesitamos patrulleras, necesitamos linces, lo que venga, necesitamos de todo. Acá nada, no hay luz, no hay policía. Vos pedís acá en Capiatá, nadie te hace caso. Pedí en Ñemby, nadie te hace caso. Porque está en límite, está en la mitad, estamos en el medio de nada, estamos acá. La verdad que hay mucha inseguridad en el barrio últimamente. En nuestra institución luego varias veces ya entraron a robar.
¿verdad? Y así como dijo la señora, se le llama a la comisaría de Capiatá, ¿verdad? No asisten. A la comisaría de Ñemby tampoco, porque estamos en el límite y se tiran la pelota entre ellos. Y lo que necesitamos urgentemente es que por favor envíen patrulleras, ¿verdad? Gente del INSE, aunque sea para ahuyentar un poquito más, ¿verdad? Porque en realidad ya no sabemos cuál sería la solución, porque la inseguridad es imperiosa. Y ahora sucedió esto, ¿verdad? Muy triste y sentimos una impotencia, ¿verdad? La comunidad recordó a Juan como un hombre dedicado y valiente, que luchó hasta el último instante para proteger a su hijo. El dolor de la familia Ríos se sumó a una lista de víctimas en el barrio. Apenas días antes del suceso, un vecino recibió 3 disparos durante un asalto, lo que evidenciaba una situación insostenible para quienes intentaban llevar una vida digna. Capítulo 5, pistas falsas. Ese día del atraco, con antelación, la policía obtuvo datos, mejor dicho, la policía obtuvo datos de lo que había ocurrido durante toda la jornada, el antes y el después, y cayó en un hilo, probablemente digo erróneo, y lo de probable es porque de todas maneras iba a esclarecer una serie de hechos, porque ese hilo lo que decía era que en el lugar, en las inmediaciones del lugar del crimen, varios hechos delictivos habían ocurrido de la misma naturaleza, asaltos. Y tenían como protagonistas también a 2 personas. Entonces la policía, debido a esa serie hasta, digamos, de sentido común, de lógica, va y los detiene. Por lo casual del hecho. Tenían que ser estos 2 los protagonistas de ese violento asalto. Pero sin embargo, la cuestión iba a cambiar. Pistas falsas, capítulo 5. Pistas falsas. La conmoción por el asesinato de Juan de la Cruz Ríos Benítez no solo despertó indignación en el barrio Las Mercedes, sino también un operativo policial que inicialmente parecía ofrecer avances, terminó dando lugar a frustraciones. Un jueves por la tarde, los agentes de la Policía Nacional detuvieron a 2 hombres. Ellos fueron Tadeo Antonio Frutos Dávalos, de 25 años, y Mario Rodrigo Vera Martínez, de 24 años. Estaban bajo sospecha de estar implicados en el crimen. Frutos tenía orden de captura por homicidio doloso y robo agravado, mientras que Vera acumulaba antecedentes por exposición al peligro en el tránsito terrestre y restricciones legales que incluían la prohibición de portar armas. Ambos fueron interceptados durante un control rutinario en el kilómetro 18 de la Ruta 2, en la ciudad de Capiatá. Los sospechosos, al notar la presencia policial, intentaron huir a bordo de una motocicleta, desatando una persecución que se extendió por 10 minutos hasta su captura. 2 sujetos a bordo de una motocicleta, al percatarse de la presencia policial, se dieron a la fuga. Entonces, a partir de ahí se inició una persecución de 10 minutos aproximadamente. Fueron alcanzados y reducidos. El poder de uno de ellos se incautó un arma de fuego, revólver calibre 32, y la motocicleta y ambos sujetos fueron trasladados hasta la comisaría. ¿Estos electrodomésticos, comisario, sacaron de la vivienda? ¿De dónde sacaron? Justamente estaban transportando esos 2 televisores. ¿Y todas las herramientas indican que, digamos, serían ladrones domiciliarios? Domiciliarios. Y se presentó acá un señor propietario de la casa donde hurtaron eso. El arma de fuego va a ser peritada, ¿verdad? Considerando justamente un reciente crimen que ocurrió acá. Sí, ese hecho ocurrió en zona de Kennedy y el arma ya está a cargo de criminalística para su inspección técnica. Con él llevaba un arma de fuego calibre 32, tenía 6 cartuchos vivos y una motocicleta de dudosa procedencia. Sin embargo,
Lo que inicialmente parecía un avance significativo en la investigación, pronto se convirtió en una falsa esperanza. Tras los análisis realizados por el Departamento de Criminalística, se confirmó que ni el arma ni los detenidos tenían relación alguna con el asesinato de Juan. Ambos hombres fueron liberados, dejando a la familia de la víctima y a la comunidad entera en un estado de incertidumbre aún más profundo. La liberación de los sospechosos reavivó las críticas hacia la efectividad de la autoridad en la lucha contra la delincuencia. La comunidad continuaba su pedido exigiendo justicia y la captura de los verdaderos culpables. En el capítulo 6, Autor de otro crimen, van a escuchar una confesión que les va a resultar hasta, por decirlo así, sorprendente. Porque intentando salirse del círculo de sospechosos del crimen de Juan de la Cruz, ingresa otro. Me refiero a Felipe Valiente, que es el protagonista ahora en este capítulo. Él cuenta los detalles de otro suceso que había ocurrido días antes del fatal asalto. En esas circunstancias, él se coloca como un violento asaltante también, con el mismo resultado, la muerte. Había matado a un hombre y dijo, para salir del círculo, como les decía, de sospechosos del caso de Juan de la Cruz, yo no lo maté a él, maté a otro. Capítulo 5. Autor de otro crimen. Tras el primer tropiezo de la búsqueda, el radar investigativo llevó a las autoridades hasta Felipe Valiente, un joven de 22 años cuya residencia cercana al lugar del asesinato lo ponía bajo sospecha. Sin embargo, durante el operativo, el foco cambió drásticamente. Los agentes del Departamento de Investigaciones del Área Central irrumpieron en el barrio Roberto L. Petit de la ciudad de Capiatá. Ahí aprendieron a Fidel Valiente, tenía 32 años en ese momento, por su presunta implicación en la muerte de Juan Ríos. La expectativa era alta, ya que las pistas parecían alinearse con el perfil del responsable. Sin embargo, el detenido negó cualquier relación con el crimen de Ríos y, para sorpresa de los investigadores, confesó su participación en otro asesinato ocurrido días antes. El nuevo crimen, detallado por Fidel Valiente, tuvo lugar el 15 de febrero en el barrio industrial de San Lorenzo. En ese caso, la víctima fue Felipe Ramón Romero Amarilla, un empleado de la empresa telefónica Tigo. Él murió al intentar defender a su hijastra de un robo. El aprendido en este caso del de ahora es el que manejaba la motocicleta, pero que posterior al hecho, él había adquirido esa arma de fuego de un tal Pana, que sería según sus manifestaciones, que sería el que efectuó el disparo, que en este caso acabó con la vida del señor Felipe Romero. ¿Y pudo dar algunos datos sobre este tal Pana? Él dice que en esa ocasión le conoció en la ciudad de Ñemby, en un lugar donde estaban compartiendo un encuentro de piquiboli, y que esta persona le dijo que quería que lo traslade hasta un lugar y que procedió de esa manera a bordo de su motocicleta, la que ahora está incautada también. Y que cuando llegaron, más o menos cuando pasaron por ese lugar, solamente que este Pana saltó de la motocicleta y cuando él se dio la vuelta ya le vio que estaba forcejeando ya con esta chica. La joven de 21 años que caminaba hacia su casa fue interceptada por motochorros, que le arrebataron el celular y la golpearon brutalmente. Romero Amarilla, al ver el ataque desde el patio de su casa, intentó intervenir arrojando una piedra, pero el agresor, desde 40 metros, disparó un proyectil que atravesó las rejas del portón y le impactó fatalmente en el pecho. Fidel confesó haber actuado como conductor de la moto durante ese crimen, señalando a su cómplice, Sebastián Ojeda Paredes, alias Pana, de 22 años. Él era el autor de ese disparo. La confesión de Fidel trajo consigo una mezcla de frustración y alivio para los investigadores.
Bueno, ahí va el capítulo 6 en realidad. Vamos a ingresar al 7 de una cuestión de sangre. En el capítulo 7, la cuestión iba a estar así. La policía desde un tiempo, inicio de los 2000, fue perfeccionando su técnica de investigación. No es la primera vez que cuento esto. Y tiene mucho que ver con las alianzas, o en este caso el pedido de colaboración más bien mediante la justicia, porque muchas veces las telefónicas son un tanto, no quiero pecar, digamos, de apuntar con el dedo, pero sí decir que no todas las veces son responsables en cuanto a su compromiso con los casos como este, como casos fuertes de hechos delictivos, teniendo en cuenta el papel fundamental que la tecnología juega a favor siempre de esclarecer un caso. Afortunadamente en esta ocasión la cuestión iba a ser rápida porque la policía lo que obtuvo es una pista. Antes había obviamente solicitado que se pueda alertar sobre la señal o la activación de señal del teléfono de Juan de la Cruz, que en ese momento del crimen, aquel febrero 27, fue el objeto, el botín que se habían llevado. Era el botín, digo, el objeto de valor, para que no se confunda con lo del calzado deportivo. Bueno, entonces lo que ocurrió en aquel momento es que esa alerta de la señal la recibió el equipo de investigación. Mediante eso iba a ser mucho más rápido y certero lo que iban a hacer, porque sí o sí, aquel que había activado la señal, si no era el responsable directo, era alguien que conocía muy bien a quienes habían matado a este hombre. Capítulo 7, el celular. El celular. 2 meses transcurrieron del crimen cuando, como parte de la investigación del asesinato de Juan de la Cruz Ríos Benítez, el Departamento de Investigaciones de Central llevó a cabo una serie de allanamientos en la mañana del 16 de abril del año 2019. El resultado fue la demora de varias personas y un importante hallazgo. El procedimiento se desarrolló en el kilómetro 20 de la Ruta 1, bajo la dirección del fiscal Benjamín Marisevich y la autorización de un juez penal de garantías de Fernando de la Mora, el juez Atilio Rodríguez. Las operaciones incluyeron intervenciones en 3 viviendas. En una de ellas se recuperó un celular, que según los investigadores era el robado durante el atraco que culminó con la muerte de Ríos Benítez. Entre los demorados se destaca Marta Sánchez, conocida como Marta Ña Reducidora. Su implicancia en el caso parece ser la más comprometedora. Según los informes preliminares, Sánchez habría actuado como intermediaria en la venta del celular sustraído, entregándolo a otra mujer, cuya identidad no fue revelada. El hallazgo del celular fue considerado un avance importante en el caso, aunque la Policía Nacional y el Ministerio Público aún enfrentaban el desafío de consolidar pruebas para esclarecer completamente el crimen y llevar a los verdaderos responsables ante la justicia. Y les anticipé, esa señal del teléfono iba, si no conducir a los autores principales, al menos quién podría dar información sobre los autores de ese crimen ocurrido en febrero. Y acá salta a la luz un nuevo personaje en esta historia, un nuevo protagonista, una nueva en este caso, que es la señora Marta. La señora Marta tenía un peculiar negocio. Ese peculiar negocio estaba descansando sobre lo ilícito o se construía sobre el crimen, porque ella, bajo su responsabilidad, tenía una verdadera gavilla de asaltantes que tenían por compromiso todo lo que lograban obtener en materia de asalto, todos los robos y atracos iban a parar a doña Marta. Y era doña Marta la que terminaba reduciendo esos objetos. Igual de responsables que los autores. Sí, vamos a hacer un análisis desde lo pasional, pero siempre está lo técnico jurídico y vamos a ver en qué termina la responsabilidad de Marta. Antes, capítulo 8, la gavilla. La gavilla.
Tras la serie de allanamientos en la ciudad de San Lorenzo, los agentes de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles detuvieron a 4 personas esta vez. Varias de ellas eran sospechosas de haber sido partícipes del asesinato de Felipe Ramón Romero Amarilla. Esto ocurrió el 15 de febrero y sin saberlo aún del crimen de Juan de la Cruz. Meses después, la investigación tuvo un avance sustancial gracias a una nueva serie de allanamientos hechos por la policía. Con el hallazgo del teléfono del hijo de Juan de la Cruz, todo parecía esclarecerse. En la ciudad de San Lorenzo, los agentes de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles detuvieron a 4 personas. Ya con Marta Irene Sánchez Medina, mujer a cargo de reducir los teléfonos celulares, esta vez se tenía a sus agentes de robo. Ahí estaban Hugo Rodrigo Zamudio Sánchez, Ángel Ramón Chávez Caballero, con antecedentes por hurto, Ignacio Ramón Rodas Galeano. Él, meses después, se convertiría en una de las piezas más importantes del asesinato de Juan de la Cruz. El operativo dirigido por el fiscal Julio Ortiz permitió incautar varios objetos clave para la investigación: teléfonos celulares, motocicletas y prendas de vestir, elementos que podrían estar vinculados al crimen. Juan de la Cruz, un hombre que tenía sus sueños en el fútbol y estaba en que su hijo iba a ser protagonista en un día muy importante. Iba a integrar el plantel de formativos del Deportivo Capiatá. Era febrero del año 2019 y no pudo ver eso. No pudo verle a su hijo surgir dentro de eso, porque lo mataron. Lo mataron horas antes cuando iba a esa práctica fundamental ese día, el 27 de febrero del año 2019. Un balazo de delincuentes que querían llevarse todo lo que ellos tenían fue lo que lo cegó. Él defendió a su hijo. Le querían sacar el botín, el calzado de fútbol al pequeño. No pudieron hacer eso, pero sí se llevaron el teléfono del hombre, de Juan de la Cruz. Más tarde, ese teléfono serviría para que la policía pueda dar con una pista clave para llegar hasta los autores de este caso. Llegaron hasta una señora que se llamaba Marta, que reducía teléfonos celulares. Bueno, en realidad todos los objetos robados por varios grupos de delincuentes que operaban en varias ciudades, pero principalmente en Capiatá y en la ciudad de Ñemby. Ahí donde había ocurrido todo, en una zona oscura, donde las autoridades municipales no se querían hacer cargo de la iluminación. Y eso, lastimosamente, esa oscuridad sirvió para que los delincuentes puedan matar a ese hombre. Encontraron el sitio perfecto. Esta historia tiene 2 partes. Esta es la primera, la que acabamos de contar. En la segunda veremos si realmente la policía estuvo o no a la altura de la investigación, al igual que el Ministerio Público y la Justicia. ¿Qué va a ocurrir en el próximo capítulo? Un adelanto de eso. Adelanto del próximo programa. En el próximo episodio nos adentraremos en los pormenores de la investigación que llevó a descubrir la verdad detrás del asesinato de Juan de la Cruz Benítez. A través de un análisis exhaustivo de las pruebas, las declaraciones y los allanamientos realizados, conoceremos cómo la Policía Nacional llegó a identificar a Ignacio Ramón Rodas Galeano como el principal sospechoso del brutal homicidio. Procedieron a la detención de 2 personas. Carlos Antonio Benialgo, alias Toñito, y Ignacio Ramón Rodas Galeano, alias Nacho, que conforme a la investigación que está realizando el personal abocado al hecho en sí, sería los responsables de aquel hecho. Se logró la incautación del arma de fuego que presumiblemente se utilizó en aquel hecho. De casa en casa prácticamente recorría el arma, ¿no? Efectivamente. El arma se recuperó de la zona de Luque.
y va a ser objeto de pericia para certificar si realmente es el arma que se utilizó. Pero conforme a testimonios de personas es el arma que se ha utilizado en aquel hecho. A las 01 horas aproximadamente yo recibí la comunicación de parte del personal de guardia donde faltaba uno de los internos. Al parecer él se habría fugado del lugar donde él prestaba reclusión. Siendo las 01:30 horas aproximadamente efectuaba una llamada telefónica a su expareja donde menciona que él estaba en libertad. A raíz de esto, esta persona llama a la oficina de guardia y nosotros procedemos a la verificación del lugar de reclusión donde efectivamente constatamos que él ya no se encontraba. Detrás de la guardia ustedes van a observar un pabellón que con menos medidas restrictivas, digamos, en el sentido de que ahí están personas a punto de ser conseguir la conclusión de su condena u otras medidas menos gravosas. Entonces él estaba en esa población, digamos, con relativamente flexibilidad en el sistema de seguridad. El dispositivo de seguridad interna acá dentro de la agrupación son 25 personales más el personal técnico que le apoya de la FOPE. ¿En esa parte específica? ¿Más flexibilidad? Específicamente dentro de toda el área de la agrupación especializada, ¿verdad? Ahí donde ellos están es un régimen un régimen especial que no tiene un sistema de seguridad muy intenso como los demás reos. Golpes afuera ya se desarrolla en estos momentos. Nosotros estamos en el interior, nosotros estamos bien resguardados. Hay un enfrentamiento afuera, y disparos, están lanzando piedras. Develaremos todos los detalles de su implicación, las pistas que lo vincularon al crimen y cómo, paso a paso, se fue cerrando el cerco alrededor de este sospechoso y cómo se confirmó que fue el autor del mortal disparo.